Estamos en pleno invierno y los virus y enfermedades rondan en el aire. Esta es la época en donde más se enferman los niños, sobre todo los más pequeños. Su guagua está con fiebre, su hijo chico llega resfriado del jardín. Es el momento del año en que peor lo pasan las mamás y sobre todo los chiquititos. Súper fuerte en realidad porque empezó con el jardín y está una semana bien y una semana enferma. Sobre todo cuando los niños asisten al jardín, están súper vulnerables para tener bronquitis, sobre todo con enfermedades respiratorias. Pero una de las cosas principales que uno sabe es tratar de no abrigarlos mucho, porque los niños mientras más los abriga, más sufren con los cambios de temperatura. ¿Cómo detectar la fiebre? ¿Cuáles son sus principales síntomas? Sube la presión, aumenta el pulso, suelen haber trastornos en la respiración, el humor cambia, incluso el sistema digestivo puede fallar. Una de las técnicas infalibles es colocar un paño tibio en la frente del bebé para que la fiebre baje. Se podría decir un remedio de la abuelita. ¿Usted cómo hace para bajarle la fiebre a su guagua? Paño tibio en la guatita, en la cabecita cuando la fiebre es mucha y está ahí en la casa y necesitáis bajarla un poquito más rápido. Cuando presenta síntomas típicos como de fiebre, tos y malestar, pues nos lo llevamos al doctor. Es lo primero que uno hace. En estas fechas, como mamá, tiene que estar más preparada que nunca. Recuerde los síntomas anteriores para saber si su guagua tiene fiebre y nunca dude en consultar a un especialista. Ahora en el estudio, un experto aclarará todas sus dudas. Estamos de regreso y con esta nota introductoria ya nos acompaña el doctor pediatra de la Clínica Bicentenario, don Eduardo Jerez. Doc, qué gusto tenerlo con nosotros. Doc, que trajo además su kit. Todo su kit completo. Doctor Eduardo, yo quiero saber qué contiene ese kit de Vamos emergencia. a ver, por supuesto, qué tiene el kit y nos va a explicar cuál es el mejor termómetro. Pero antes, ¿cómo saber si nuestro hijo presenta una fiebre grave? ¿Cómo poder distinguir la fiebre? Bueno, la fiebre, Julita, es básicamente un marcador, un indicador de que algo está pasando. No es una enfermedad en sí misma. Por lo tanto, como buen indicador y marcador, básicamente vamos a tener fiebres bajas que indican infecciones generalmente pequeñas y fiebres altas que pueden ser causa de, o sea, digamos, pueden estar demostrando una infección grave. ¿Entre más alta es la fiebre, quiere decir que la infección es más grave? En general, todas las infecciones, tanto virales como por bacterias, pueden dar fiebres en algún momento alta, pero una fiebre alta y persistente es una fiebre que hay que ponerle una atención especial. Pero doctora, en el caso de los niños, a diferencia de los adultos, hacen fiebres altas con mucha facilidad, o sea, porque un adulto con 40 de fiebre está en el mismo día, está en urgencia, a diferencia de los niños. Pero después de cuántos días de fiebre tenemos que preocuparnos? Porque un día, 2 días sigue siendo ya normal. Claro, habitualmente las infecciones parten con fiebre que pueden ser muy altas, pero lo que tú comentas, Connie, es muy importante porque en el fondo una fiebre que se prolonga más de 48 horas tiene una connotación distinta. 48 horas, aunque sea 37 y medio. Es decir, digamos, claro, si una fiebre alta se mantiene más de 48 horas, es necesario hacer ver al niño. Si es una fiebre más baja, uno podría esperar hasta unas 36, 40, 72 horas. ¿Cuál es la temperatura promedio que debería tener nuestros hijos en estado normal, sin estar enfermos? Bueno, los niños, igual que los adultos, mantienen temperaturas similares. Es decir, hasta 36 y medio, hasta 37 es una temperatura normal. Doc, siempre me he preguntado eso. Da la sensación que no es homologable la fiebre de un niño versus la de un adulto. Es decir, un niño que tiene una fiebre muy alta no es, comillas, tan grave como esa misma fiebre en un adulto, una persona de 40, 50 años. Parece ser mucho más grave en un adulto. Lo que pasa, Ignacio, es que en general el adulto es un individuo que presenta poca fiebre como reacción a las infecciones. El niño es un paciente muy reactivo. Ya reacciona muy reactivamente, incluso no solo con fiebre, sino que con otros síntomas también. La tos, por ejemplo, en un niño siempre es muy intensa, a diferencia del adulto, que en general, cuando ya tiene una tos muy intensa, ya es un cuadro muy grave.
Entonces, en la medida que el niño responde con más temperatura, uno puede tolerar en el niño fiebres más altas. Como dice Connie, un niño con 39 grados puede estar en condiciones bastante mejores que un adulto con 38. Y en ese sentido, ¿cuándo hay que aplicarle paracetamol? Porque varios doctores dicen, si tienen menos de 38, no le pongas absolutamente nada, no les des nada. ¿Es cierto? O sea, efectivamente. De hecho, una televidente nos comentaba que ella le pone pañitos tibios y no hay que saca un poquito la ropa. Y eso es en los tramos de temperatura leve. Entonces podemos considerar que una temperatura sobre 37 hasta 38 es una temperatura leve. Una temperatura sobre 38 a 39 es moderada y sobre 39 es una temperatura muy alta. Doctor, tenemos comentarios en Twitter para usted que dice lo siguiente. Karen, mi hija convulsionó por una alza repentina de fiebre a 38.4. ¿Cómo diferencio entre algo común o grave? Bueno, efectivamente el tema de la convulsión es un tema que junta dos factores. Digamos, no solo es la fiebre a la que se llega, sino que cómo llega a esa temperatura. Es decir, si tú tienes un niño que la fiebre está subiendo gradualmente, es menos probable que haga una convulsión. Pero si es un niño rápidamente pasa de un estado afebril a un estado de fiebre muy alta, digamos, y se asocia a una predisposición familiar, ese niño puede hacer una convulsión. ¿Es cierto que las manos se les ponen heladitas y que empiezan con escalofrío cuando empieza a subir la temperatura? Exacto. El periodo febril tiene básicamente 3 etapas. Una etapa que es la etapa del pródromo, que significa cuando está empezando la fiebre, y en ese momento se empieza a poner más caliente el cuerpo y las manitos y los pies se mantienen más bien frías. Cuando el niño alcanza una temperatura estable, en ese periodo que se llama de estado, ahí todo el cuerpito está caliente. Y posteriormente, en el periodo de efervescencia de la fiebre empieza a bajar por acciones naturales o por acciones, digamos, de medicamentos. Y en ese momento el niño empieza a transpirar y empieza a eliminar todo el calor que ha tenido. Tenemos Twitter con usted, pero lo vamos a revisar en algún momento más porque Franzani quiere contarnos algo. Sí, tenemos una gráfica que nos da algunos antecedentes relevantes para ir complementando lo que el doc Eduardo Jerez nos plantea. Dice ahí, 40 grados, partamos por abajo, sí. 37,8 axilar. La axila no es un buen sitio para medir la temperatura. Ahí yo me preocupé porque es donde yo siempre, Doc, me pongo el termómetro, ¿no? Yo también. Siempre en la axila, ya es un clásico. Dice aquí, ya que varía mucho la relación a la temperatura ambiente, abrigo y humedad de la piel. Además, depende del tiempo que se mantenga bien apretado el termómetro en la zona. Doc, si uno pone el termómetro en la axila, ¿cuál sería la forma más correcta de hacerlo? A pesar de que este gráfico ya no lo recomienda. ¿Qué nos dice usted? Mira, digamos, los sitios de toma de temperatura siguen siendo los mismos que siempre han existido. Es decir, tú puedes tomar la temperatura en la axila, también la puedes tomar en la zona rectal, ¿no es cierto? La puedes tomar en la zona inguinal, que es equivalente casi a la axila. Inguinal en la entrepierna. Exacto, y la puedes tomar a nivel de la boca. ¿Pero cuál es la que nos falla, la más efectiva, sobre todo en el caso de los niños? Porque un adulto, claro, no se va a mover, puede estar con el termómetro, pero de repente una guaguita o un menor de edad, como que se mueven, se lo sacan. Entonces, ¿dónde es más efectivo? Absolutamente, Connie. Lo que pasa es que en el fondo la temperatura a nivel axilar tiene su fortaleza versus la temperatura rectal, que es menos invasiva. Digamos, cualquier edad que tenga un niño, digamos, un termómetro rectal es siempre más complicado. Pero tú te tienes que tomar a lo menos 3 minutos con el termómetro puesto. Estos termómetros tradicionales, digamos, necesitan 3 minutos en la zona axilar, pero no solo necesitan aproximadamente 1 minuto en la zona rectal. Ahora, la tecnología, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda que hay termómetros que tienen marcadores que cuando la temperatura se estabiliza, marcan con un pitito, con un sonido. Sí. Bueno, eso sirve para que tú cuando lo pones en la axila, a veces al minuto y medio, 2 minutos, ya da la temperatura. Vamos a revisar las distintas maneras de tomar la temperatura, pero seguimos con el gráfico. Seguimos con el gráfico porque sube rectal. La temperatura, no la Chile, vamos en 38 grados, pasamos al formato rectal, dice la temperatura rectal, entregará la información más precisa. Doctor, eso es lo que estábamos conversando, ¿no? Porque en el fondo a nivel axilar existe la posibilidad de que el niño se mueva y que se pierda un poco el control. A nivel rectal es más seguro y necesitas menos tiempo también para controlarlo. Doc, yo te
hago una Pero es más pregunta invasivo. que tiene que ver qué pasa si mi hijo tiene 38,5 de fiebre, le doy, por lo general le damos paracetamol y la fiebre no baja. Eso es un indicio de que, porque eso es lo que yo he escuchado, pero no sé si es verdad o mentira, que eso es un mal indicio, que si la fiebre no baja, es mejor llevarlo a urgencia. Efectivamente, cuando la fiebre es más baja y tú has tomado medidas naturales, como por ejemplo hidratar al niño, no hay que perder de vista las medidas naturales con las que se puede partir. Tú hidratas al niño, le sacas un poquitito de ropa, ya le pones pañitos tibios. Por si acaso los pañitos tibios sirven en zonas específicas del cuerpo, no sirven en cualquier parte. ¿Dónde? Un pañito en la frente no sirve de nada. No, ¿en serio? Porque necesitamos, en el fondo, mire, este es un efecto como el efecto que uno tiene en los Califón. Aquí lo que necesitamos es enfriar la sangre a nivel de donde pasan los grandes vasos sanguíneos. Y eso es en la zona inguinal, las zonas axilares o en el cuello. En esa zona tú haces un efecto inmediato. Con razón no le bajaba la fiebre a mi hijo el fin de semana.